Caribe, por la invitación y bueno, tengo los estudios en pediatría, los estudios en infectología pediátrica y he terminado una especialización en Derecho Médico. Hoy vamos a tocar el tema de la responsabilidad médica, que incluye todos los actos que nosotros hacemos con los pacientes, en donde se nos puede inculpar la responsabilidad cuando ocurre un evento, que es básicamente el daño cuando hacen los pacientes la reclamación. Puntos importantes a tener en cuenta: la lex artis. La lex artis es la norma, todos los elementos constitutivos para la atención del paciente. La lex artis nos obliga a la acción del paciente o a la actuación, básicamente nunca hacer daño. No obstante, les hago el comentario de que siempre o en ocasiones se hace daño, pero es un daño lícito. Cuando nosotros hacemos una incisión sobre la piel, porque el ginecólogo va a hacer una cesárea, allí se está haciendo un daño. Ese daño es permitido por la paciente, ese daño es permitido por la norma y es permitido por la ley. El daño que no está permitido es un daño antijurídico, es aquel daño que la persona no está obligada a soportar porque se le haya ocasionado. Le coloco un ejemplo. Un niño de 6 meses llega al servicio de urgencia por deshidratación, le canalizan a través de una vena en el pie derecho. A los 2 días aparece infección en ese pie, se hace una fascitis necrotizante, una infección por pseudomonas, destrucción de todos los tejidos, destrucción vascular. Ese pie termina en amputación. Ese es un daño antijurídico. La persona llegó por diarrea y salió sin un pie. Ese niño y su familia no tienen la obligación de soportar jurídicamente la pérdida de ese pie, ¿sí? Distinto a un señor con un pie diabético ya destruido, dañado, con infección severa. La infección ha sido difícil de controlar. Hay también una necrosis de esos tejidos y el familiar y el paciente autoriza la amputación. Ahí hay una lesión que es la amputación, pero esa es permitida por el paciente, es lícita porque lo autoriza la norma y lo autoriza la ley. Otra teoría, porque en la parte de derecho se establece en las teorías y en las doctrinas jurídicas. Está la teoría del daño desproporcionado. Si llega una persona al servicio de urgencia con un dolor abdominal y se establece de manera oportuna que hay una apendicitis, el cirujano interviene, es una apendicitis flegmonosa, edematosa, extrae el apéndice, va a quedar una cicatriz. Ese es un daño que está dentro de la norma, es permitido. Si el paciente llega al servicio de urgencia con las mismas características, entonces comienzan a estudiarlo, que será de pronto una apendicitis, pidamos una ecografía, pidamos de pronto puede ser una pancreatitis, de pronto puede ser una infección urinaria, deciden intervenirlo al 3er día por la condición crítica del paciente y era una peritonitis. Siempre el juzgador va a decir, aquí hubo un error en el diagnóstico. Entonces, ¿qué sucedió? La paciente tenía 13 años de edad, está en cuidados intensivos, hizo una neumonía con derrame, una complicación bastante terrible, y tuvieron que hacer varias reintervenciones, lavados de la cavidad abdominal. Ella sobrevivió, pero sobrevivió con múltiples cicatrices. Esa cantidad de cicatrices le causó a ella un perjuicio moral. Entonces hay una diferencia entre el daño y el perjuicio. Ella y sus familiares imputaron los cargos y se determinó bajo la teoría del daño desproporcionado. Si ese cirujano hubiese hecho el diagnóstico temprano, hubiese hecho la intervención, es muy probable que la cirugía haciéndola de manera oportuna, hubiera quedado la cicatriz habitual que esperamos o que podemos encontrar en los pacientes. Habrán cicatrices que son propias de la piel, características. Ese no es un daño desproporcionado. Pero la otra, el del relato que le comento, sí es un daño desproporcionado y fue entonces sentenciado.
El otro tema es la mala praxis, determinado como la mala práctica que hace el profesional, y es el incumplimiento a la norma, el incumplimiento al deber objetivo del cuidado de él. Una de las cosas de las cuales más nos investigan es si esa enfermedad y ese daño que se era previsible y o evitable. Y lo más llamativo es que lo sabemos, pero caemos siempre en los mismos errores. Yo lo vivo o lo observo permanentemente. Por ejemplo, trasladar un prematuro en los brazos envuelto en sábana entre el quirófano y la unidad de cuidados intensivos. Tenía que prever la hipotermia, tenía que prever la hipoxia, porque ese niño se trasladó, como lo dice el relato de la enfermera. Dice, llega el recién nacido prematuro en brazos del médico envuelto en sábana. Llega totalmente cianótico, saturando 26%, marcado esfuerzo respiratorio y frío. Es decir, hubo hipotermia, hubo hipoxemia y al final se generaron una serie de daños, hubo hemorragia cerebral, el paciente falleció. Entonces esa era una patología que era previsible y era evitable, pero el incumplimiento de la norma de haberlo llevado en una incubadora, termorregulado, oxigenándose intubado o con CPAP, fue violada. Por eso hubo responsabilidad médica. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el daño antijurídico? Es decir, evitar que alguien tenga un daño desproporcionado y que no tenga por qué estar soportando, porque hay gente que tiene daño, pero propio, se llama el daño de la víctima. Si una persona pasa por la carretera sin prever que un accidente y se lo pasa el semáforo en rojo y ocurre el accidente y él es lesionado, ese es un daño propio de la víctima. Ese es un daño que él tendrá que soportar el resto de su vida. La imputación es cuando el daño antijurídico es producido por otra persona. Entonces uno de los elementos es la buena relación, la buena cara, el buen saludo, la amabilidad. Buenos días. Buenos días. Doctor, quiero hablar con usted. Otra vez, ya con usted no hablaron esta mañana. Ya hay una relación tensa y uno lo vive observando, ¿sí? Constantemente en las unidades, bueno, hay trabajo, pero esa pérdida de esa relación, esa pérdida de la empatía, al final, si se genera un daño, nos puede llevar a estar en un litigio. Puede que se gane el litigio porque se cumplió la norma, porque fuimos previsivos, porque fuimos muy diligentes en el acto médico con ese paciente, pero la pérdida de una buena comunicación fue lo que generó estar en un enredo. Entonces tenemos que llamar al abogado y comenzar un proceso que nos genera trasnocho. La oportunidad de la atención, el llamado en que se cita al profesional debe ser con oportunidad. Siempre se habla la pérdida de la oportunidad o del chance. Esa es otra teoría jurídica, que si el médico hubiese ido oportunamente a ver el paciente, hubieran sido posiblemente mejor los resultados. Pero como se demoró 8 horas para venir el cirujano, el paciente se complicó y entonces hubo la pérdida de la oportunidad. La información diaria y detallada tenemos que hablar del pronóstico, de las condiciones. Entonces, mire, en las medidas preventivas, cumplir las normas, el protocolo, debemos siempre estar adheridos a ellas. Si uno cumple el protocolo, es previsivo del daño y todos estos elementos, y el paciente muere, puede haber un litigio, pero difícilmente nos condenará. El otro tema es la historia clínica, que uno ve las historias clínicas muy mal desarrolladas, no son analíticas, no son descriptivas, interpretativas. Y si son las historias clínicas de los cirujanos, de los médicos ortopedistas, son peores. Son 2, 3 renglones, paciente en malas condiciones, dolor abdominal, pasa para cirugía. Listo. Eso es, en una imputación de cargo hay un indicio de que la historia clínica está mal elaborada y por tanto la conducta del médico va a ser reprochable. Voy a colocar esta historia, un paciente que el 8 de enero del 2014 a las 2:45 de la mañana fue llevado al servicio de urgencia porque tenía dificultad para respirar, tenía convulsión y fiebre.
Lo atiende el médico general, le coloca dipirona y fenobarbital. La convulsión y la fiebre cede. Después no hay registro de notificación que le hayan avisado al médico pediatra, no hay historia clínica del pediatra de turno que terminaba a las 7 de la mañana, no hay registro de entrega entre los colegas y la primera valoración pediátrica la hace la nueva doctora a las 7:48 de la mañana, 5 horas después, y encuentra al paciente en coma. Imagínense todo este problema que acarreó. 2 días después, el paciente en cuidados intensivos está en la unidad, está ventilado y le llega el resultado de líquido cefalorraquídeo y hemocultivo. Dice, mire, creció una Escherichia coli fenotipo BLE. Entonces el paciente en ese momento estaba recibiendo ceftriaxona y la conducta del intensivista es valoración por infectología, resto igual. Un día después, a las 10:50, dice, se le informa a infectología pediátrica, interconsulta, el infectólogo o infectóloga verificó, recibió el informe, se mantiene igual manejo con ceftriaxona. A las 14 horas, la infectóloga dice, recibí notificación a las 10:50 de hoy, paciente en estado crítico, está en paro, lo están reanimando, hace un detalle y dice, suspender ceftriaxona, iniciar de inmediato meropenem. A las 14:30 el paciente fallece. Cuando vemos aquí hay toda una responsabilidad de 5 médicos y todos fueron imputados de cargo y todos fueron condenados. Hay unas cositas que son importantes. Voy para atrás. Me perdí. Para adelante. Bueno. Entonces vemos el registro. El registro médico de la historia clínica es inexcusable. Entonces la pediatra del turno argumentaba que la responsabilidad era del médico general. No. El médico general fue imputado por no haber llevado a la pediatra. Y la pediatra, su obligación era ver todos los pacientes que tenía en la urgencia. Nosotros tenemos o cometen los que hacen urgencia pediátrica y medicina interna también, en que le dicen, me llamas si algo es grave. No me vas a llamar por una gripa, no me vayas a llamar por nada de esto, solamente alguien que esté muy grave. El médico general, pero eso no está escrito, esto está en un convenio que establece, que tampoco es un convenio, es una imposición que le hace el médico especialista al médico general. Entonces él tratar de mantener un buen ambiente no lo llamó. La pediatra tenía de turno la obligación de ver a su paciente, tampoco lo vio y no hay registro documental. La prueba no se pudo demostrar. La única que no se le asumió responsabilidad fue la que detectó que había el coma y pasó al paciente a unidad de cuidados intensivos. Después, la otra responsabilidad está en que una meningitis y una septicemia por E. coli fenotipo BLE, el tratamiento debía ser meropenem. El médico intensivista no hizo el cambio del tratamiento con la esperanza que la infectóloga la pudiera hacer, pero nunca la llamó. Y en esa esperanza, eso está perdido. Él tenía la obligación de tener el conocimiento, él tenía el deber de haber cambiado por meropenem y haberla llamado, pero la decisión y la conducta era esa. Pasó otros turnos hasta que la infectóloga llegó en las horas de la tarde del día siguiente. Entonces, allí todos fueron inculpados, menos la pediatra, menos infectología. Los elementos de la valoración jurídica, el tiempo de la evaluación y el tiempo de la conducta de la medicina, de médico de urgencia, el especialista que permanece allí y del especialista que no permanece, que es por llamado. La autorresponsabilidad. Es decir, la responsabilidad no se delega y no se comparte. No puedo alegar que el médico general no me llamó cuando yo tenía que estar de permanencia en esa área. Mire lo que dice la Corte Suprema. Ni la norma, ni la jurisprudencia, ni la literatura médica, y menos las pruebas obrantes dentro del expediente, permite concluir que un médico conocedor de una patología grave queda eximido de responsabilidad bajo la esperanza que otro médico revise al paciente, adopte la medida
que él mismo pudo y estaba obligado a hacer. Bajo esta tesis, bajo esta teoría, se imputan los cargos. Porque permanentemente yo veo hemocultivo positivo, estafilococo aureus, oxacilino sensible, está concentración, evaluación por infectología. Y no hicieron el cambio al tratamiento adecuado. Entonces, bajo esta teoría, habrá imputación de cargo porque el pediatra o el intensivista o el internista tenían la obligación de tener este conocimiento. Ese tipo de especialidad les obliga a haber aplicado la conducta. Este es otro caso en donde un paciente es prematuro, es remitido de una institución a otra con retinopatía grado 1 y lo mandan porque ya no tenían contrato. Llega a otra institución y dice: los padres no fueron advertidos respecto a la naturaleza y característica de la enfermedad que afectaba a su menor hijo, y además que la demandada, la doctora, no procedió como correspondía a asesorarse del especialista, oftalmólogo o retinólogo, y con ello haber evitado el resultado de la ceguera del niño. Los médicos pediatras y neonatólogos se enfrascaron en la patología respiratoria, se enfrascaron en el ductus y se olvidaron de la retinopatía. Ya venía con un diagnóstico de retinopatía, entonces el deber objetivo del cuidado les correspondía haber llamado al oftalmólogo. Ahí ellos no tenían el deber de mirar esa retina, porque el pediatra y el internista pues no miramos, no hemos hecho esa especialización para ese estudio para mirar la retina. Le compete al oftalmólogo. Distinto en el caso anterior, donde el internista sí está obligado a indicar el tratamiento con meropenem. Aquí era llamar. Cuando se detectan todos los problemas, el niño tiene 6 años, el niño ya tenía ceguera. Ya el daño estaba hecho, era irreversible y también hubo imputación de cargos. El segundo de la valoración es la calidad. Y miren, debe, es un deber. Debe contener información detallada, debe ser ordenada, debe ir en el tiempo, debe demostrar la diligencia, la previsibilidad y todos los elementos que nos ayudan a evitar no el juicio. El juicio podemos estar, pero es que no haya la culpa. La ley 23 de 1981 nos dice: todos los pacientes tienen riesgo, pero usted debe prever ese riesgo y no debe ponerlo por encima del riesgo permitido. El médico evitará, y con sus familiares, que todos los incumplimientos, él debe ser prudente con su paciente, con los allegados, y evitar los eventos adversos y advertirlo. Yo llevo el caso de una menor que le aplicaron una ampolla de iosina, buscapina simple, porque tenía un cólico y al final la paciente genera muerte. Entonces, es muy probable que ese medicamento pudiera estar en relación con eso. Está en proceso de investigación. Entonces, pero puede ser puede ser con trimetoprim sulfa cuando mandamos medicamentos para toxoplasmosis, ¿sí? La sulfa puede producir Steven Johnson. Si en el alegato no se le advirtió a la madre y no quedó constancia y se investiga ese proceso, entonces en ese proceso nos pueden inculpar por la responsabilidad, por no haber detallado. Igualmente, muchas historias no dicen que se preguntó por el medicamento. Yo voy a colocar una cefalotina, tengo que decir que puede haber reacciones a la cefalotina. Si se generó una anafilaxia por la cefalotina, muy probablemente yo tendré que responder por esa anafilaxia y por esa muerte de ese paciente porque no lo anuncié al paciente o a los familiares. Entonces, esta es la última, para terminar allí, las teorías del daño. Siempre que haya daño, existe la alta probabilidad de que se nos haga un juicio. No siempre el daño es producido por nosotros, tendremos la responsabilidad porque está el daño que es permitido, el lícito, que es el tipo de las cirugías o las lesiones, la incisión sobre la piel. El daño desproporcionado es un daño ilícito, entonces tendremos que poder estar juzgados. El incremento del riesgo, la previsibilidad, el incumplimiento de la norma, el no haber sido diligente
la pérdida de la oportunidad y la negligencia. Estos son los elementos que generalmente conjugan para que exista una demanda, y después entonces tendremos que buscar todas las teorías para que la persona que nos ayude, el juez, el abogado, busque la exoneración de esa responsabilidad. Bueno.